Hay quien dice que el motor es el corazón del coche. Yo no lo veo así. Para mí el motor es el alma. Sí, la carrocería, al fin y al cabo, la piel y la estética de un coche es importante, seguro, pero os pondré un ejemplo. Un Jaguar es igual de bonito, tenga motor eléctrico o el original de combustión, pero ¿el eléctrico tiene alma? Vamos a ver 10 motores que cambiaron la historia. Desde Uruguay, bienvenido a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Siempre digo una cosa, un periodista de motor tiene dos opiniones. Tiene, por supuesto, la profesional, pero también tiene una personal. Lo importante es que distinguir una de otra, es decir, cuando opinas como profesional y como personal. Yo lo intento, pero confieso que en esta etapa de mi vida, pues a veces me cuesta un poquito. Hay un amigo mío que siempre, medio en broma, medio en serio, dice una cosa. Cuando hay un problema en tu empresa o con tu jefe, lo importante no es encontrar una solución. Lo importante es encontrar un culpable. Bueno, pues yo en este caso ya lo he hecho. ¿Y quién es el culpable de que yo a veces me pierda un poco entre mi opinión profesional y personal? Pues vosotros. ¿Por qué vosotros? Porque es que realmente en Garaje Hermético siempre me he sentido muy cómodo y me he sentido pues como hablando entre amigos. Y por eso hay muchas veces que me cuesta separar mi opinión profesional de la personal. Muchos, me hace gracia porque he hecho un guión que es que te leo la mente, os lo digo. Muchos estaréis preguntando, vale, vaya rollo nos ha contado qué tiene que ver esto con los motores. Entre ellos, era Rodrigo, se estaba preguntando esto. Bueno, pues muy sencillo, os lo voy a explicar. Porque como profesional, los coches eléctricos o los híbridos me parecen coches muy interesantes. Más seguros, más limpios, más ecológicos, más fáciles de conducir. Bueno, son sencillos de usar, muy recomendables, me parecen coches muy recomendables. Ahora, ¿qué pasa como aficionado? Pues como aficionado al mundo del motor y a la tecnología, pues también veo estas ventajas. Pero es que los motores térmicos tienen otra personalidad. Esto lo vas a entender muy fácil. Cuando conduces un coche con motor térmico, o sea, diésel o gasolina, tiene su personalidad. Algunos que hay que llevarlos altos de vueltas, otros bajos, que si tienen turbo, 16 válvulas, que si, bueno, pues puede llevarlos en marchas más largas, más cortas, suenan de una manera, suenan de otra. ¿Y con los eléctricos qué? Los eléctricos es que son todos iguales. Son todos iguales. Así que por eso, todo ese rollo que os decía al principio viene por esto. Porque hay a veces que me cuesta, y este vídeo va a ser una de esas, separar mi opinión profesional de mi opinión personal. Así que antes de que Rodrigo se impaciente más con estos preámbulos que hago, vamos a analizar 10 motores. 10 motores o tipos de motores que, a mi modo de ver, realmente cambiaron la historia. El motor de Carl Benz. No sé si sabes que Carl Benz, antes de desarrollar su motor para un coche, lo que hacía eran motores estacionarios. Esto es muy relevante porque los motores estacionarios que hacía Carl Benz, un motor estacionario es mucho más fácil porque puede ser más pesado, trabaja un régimen continuo, eran motores de dos tiempos. Cuando Carl Benz diseña un motor para un vehículo, para un coche, para realmente el primer coche, diseña un motor de 4 tiempos. Este motor era un motor realmente sencillo, un monocilíndrico que daba una potencia descomunal, 0,75 caballos, y que fue el motor que propulsó al primer coche y que lo registró con una patente en 1986. La patente, la voy a leer exactamente, había patentado vehículo impulsado por motor de gasolina, con el número 37435. Pero os voy a contar una curiosidad que no sé si sabéis. Benz diseñó el motor, diseñó el coche, pero quien realmente dio a conocer las bondades del motor y del coche, de motor térmico de gasolina, fue la esposa de Benz, Berta. ¿Por qué? Porque la tía, que le echó valor, cogió a sus dos hijos, cogió el coche y se fue de viaje. Pero ojo, se fue de viaje que se hizo varios cientos de kilómetros. No había gasolineras. Paraban a echar gasolina en las farmacias, porque era el único sitio donde vendían derivados del petróleo. El coche tuvo algún problemilla, algunos se dice que un problema de carburador lo resolvió con un alfiler del pelo, con un imperdible, algo así, pero el caso es que ella consiguió hacer el viaje de ida y de vuelta, y se considera el primer viaje que se ha hecho nunca
en un coche, en un automóvil con motor de explosión. Llega el diésel. El motor de gasolina, de explosión, toma el relevo al motor de vapor. El motor de gasolina tenía un rendimiento térmico mucho mejor que el de vapor. Y algunos os preguntaréis, bueno, muchos lo sabréis, pero algunos os preguntaréis, ¿qué es exactamente el rendimiento térmico? Pues el rendimiento térmico es muy fácil. Es el porcentaje de la energía latente del combustible que se utiliza con fines prácticos, para mover el coche, o si es una máquina, para cortar árboles o lo que sea. Es decir, es el rendimiento que realmente saca del combustible que utilizas. Esta cifra es muy relevante, muy relevante. Os voy a dar algunos datos. Vamos a ver. Voy a hablaros de un motor moderno de gasolina. Un motor moderno de gasolina, hay fuentes de muchos tipos, pero normalmente lo que te dicen es que es capaz de conseguir en torno a un 50% de la energía que hay en la gasolina, convertirla en movimiento. Un motor diésel lo supera todavía en 10 puntos, pero eso estamos a principios del siglo XXI. ¿Qué pasaba a finales del siglo XIX? Os voy a dar un dato. Un motor de vapor no llegaba a un 10%. Es decir, de toda la madera que quemabas para hacer vapor y que eso se tradujera en movimiento, apenas un 10% se traducía en movimiento. Pero un motor de gasolina no llegaba al 20%. Realmente el motor de Rudolf Diesel fue un avance importante. Rudolf Diesel diseñó un motor que, entre otras cosas, no tenía bujía. El combustible, que era gasóleo, se combustionaba por compresión. Era un motor que tenía una compresión mucho más alta. Inicialmente tenía unas precámaras donde se hacía, porque se admitía solo aire comprimido y luego se inyectaba desde el principio el gasoil. Era un motor realmente en sus principios bastante más avanzado que el modelo de gasolina. La verdad es que inmediatamente mejoró el rendimiento térmico de los motores de gasolina, pero es que eso fue, como os decía, en los albores del siglo XX, y un siglo después los motores diésel siguen teniendo mejor rendimiento térmico. El turbo. El turbo llega al automóvil procedente de la aeronáutica. Porque, bueno, ya hemos hecho un vídeo de cómo funciona el turbo. Por cierto, os recomiendo porque además es el vídeo de más éxito que hemos hecho en Garaje Hermético, que está cerca de 800.000 visitas. Ahí contamos cómo el ingeniero Alfred Bucci patenta, voy a leer también exactamente lo que dice la patente: un compresor centrífugo con una turbina accionada por los gases de escape. Esto se empezó a utilizar rápidamente en los aviones. ¿Por qué? Muy sencillo, lo vais a entender. Cuando un coche admite aire y se abre la admisión, es la propia presión atmosférica la que hace que el aire entre. Pero claro, un avión, a medida que subes, que necesitas más potencia, hay menos presión atmosférica. Entonces el motor es menos potente. ¿Qué conseguía el turbo? Que el avión tuviera prácticamente la misma potencia a ras de suelo que a 8.000 metros de altura. Como siempre, como Rodrigo es un listillo, me está diciendo que he dicho 8.000 metros de altura y que esos aviones, estamos hablando de aviones típicos glipanos, no alcanzaban los 8.000 metros de altura ni en sueños. Tiene toda la razón, pero gracias al turbo hubo aviones de esa época que consiguieron alcanzar los 4.000 metros de altitud, que en la época era una auténtica barbaridad. Uno de los primeros marcas en utilizarlo en vehículos de ruedas, para entendernos, fue Saurer, que lo utilizó en los camiones. Mucha gente piensa que el primer coche de producción con motor turbo fue el BMW 2002 Turbo de 1973, y no es verdad, porque un poco antes, bueno, un poco no, o sea, más de 10 años antes, el Oldsmobile Turbo Jetfire ya lo utilizó con un éxito relativo. Y de todas maneras, en cuanto al BMW, es verdad que en Europa fue el primer deportivo en utilizarlo, pero al final quien se llevó todo el mérito, y todavía hoy la palabra Porsche Turbo sigue unida en la mente de muchos aficionados, fue Porsche apenas un año después. Common Rail y TDI. Os voy a comentar, más o menos sin entrar en profundidad, cómo funcionaban los diésel al principio, porque tenían una precámara de combustión y ahí se inyectaba el combustible, hacía que hubiera una turbulencia, y bueno, pues todo eso conseguía que al final se combustionara. Todo eso se fue al garete cuando se inventó estas dos cosas, la inyección directa y el rail común. ¿Qué es eso del rail común? Bueno, pues se traduce, porque se puede decir rampa común o conducto único, sería lo más sensato. Pero como todo lo tomamos del inglés, pues decimos common rail. Bueno, el common rail significa
que hay un conducto único por el que se inyecta gasoil a muy alta presión y que deriva a cada uno de los cilindros. Y que en esos cilindros se hace una inyección directa, es decir, desaparece la precámara de combustión, hay una cámara de combustión como la de un motor normal de gasolina y ahí entra el aire a presión, se comprime fuertemente y que a través de ese conducto único se inyecta directamente a la cámara gasoil a mucha presión. Bueno, me os preguntaréis, ¿y esto que lo inventó? Bueno, pues una de las primeras marcas que lo utilizó en un coche de serie fue Toyota en el Land Cruiser. Pero realmente fue el Fiat Croma, el TDID, quien popularizó en los turismos esta tecnología. El Croma era un coche espectacular, porque es que corría mucho para la época y gastaba poquísimo. Aunque luego, como todos sabéis, y además después del Dieselgate más todavía, quien popularizó las siglas TDI, que al fin y al cabo es inyección directa, fue el grupo BAG y sobre todo el Golf TDI. Motor eléctrico. Bueno, ahora lo más moderno es el motor eléctrico. Bueno, que sepáis que el futuro arranca en 1831. ¿Qué pasa en 1831? Muy sencillo, que Faraday descubre una cosa que ahora, bueno, es el principio de los motores eléctricos, que si tú haces pasar una corriente por un cable enrollado, un solenoide, se dice más técnicamente, se produce un campo magnético. Eso es exactamente lo que permite que haya motores eléctricos. Pero quien patenta el primer motor eléctrico es un nombre que os sonará mucho, Nikola Tesla. Muchos os preguntaréis, claro, son los de los coches Tesla. Pues no tiene nada que ver. La marca Tesla, que a mi modo de ver, no sé los coches, bueno, hace coches que no están mal, pero sobre todo el marketing lo domina muy bien, cogió este nombre, según ellos, para homenajear a Nikola Tesla. Esa es su opinión. Según yo, es para aprovecharse del buen nombre y de la imagen de marca de Tesla, porque en Europa Tesla es conocido, pero en Estados Unidos fue un ídolo, porque además hubo una época en que la pelea entre Tesla y Edison, bueno, ocupaba las primeras páginas de los periódicos. Muchos piensan que los motores eléctricos son lo más moderno del mundo, y los motores eléctricos son muy antiguos. De hecho, bueno, a primeros del siglo XX llegó un momento que había más coches eléctricos que de explosión o térmicos. De hecho, por ejemplo, en Nueva York y en otras ciudades americanas había taxis eléctricos que además hacían algo que ahora es imposible. Llegaban a un garaje, quitaban las baterías que habían consumido y ponían unas nuevas. Eran intercambiables, ¿no? Pero bueno, la verdad es que los eléctricos tienen muchas ventajas. Son simples, son baratos, no contaminan, o por lo menos no contaminan donde se usan, y además a la hora de robotizarlos o de hacer la conducción autónoma es más fácil. No son los coches del futuro porque ya en gran medida son los coches del presente. Motor híbrido. Se dice que el motor híbrido reúne lo mejor de dos mundos. También hay quien dice que reúne lo peor de dos mundos. Pero hay un dato que os voy a contar. Os decía que el motor eléctrico, que parece la panacea, lo último, lo más moderno, pues es del siglo pasado, casi del antepasado. Bueno, con esto pasa un poco lo mismo. Se considera el primer coche híbrido un coche del año 1900. Un coche que lo diseñó un ingeniero que seguro que os va a sonar, Ferdinand Porsche. Me he apuntado por aquí el nombre porque tiene un nombre muy particular, que es Lohner Porsche. Lohner era un fabricante de carruajes de caballos, ¿no? Bueno, pues lo que hizo Porsche, hizo lo mismo que hace el Nissan, me he apuntado aquí, Note E-Power, que es un coche de enorme éxito en Japón. Puso un pequeño motor de explosión, un motor térmico, que movió una dinamo, bueno, en el caso del Note es un alternador, es un sistema más sofisticado, un generador, y era ese generador, en el caso del Lohner, una dinamo, el que alimentaba el motor eléctrico. Como veis, los híbridos tienen más de un siglo. El primer coche híbrido en comercializarse y fabricarse en serie fue el Prius. En Japón se empezó a vender en 1997 y aquí en Europa en el año 2000. ¿Qué ventaja tenía? Bueno, pues la misma ventaja que tiene ahora, que os lo digo, o sea, el sistema híbrido no es ninguna tontería. Cuando tú frenas, conviertes la energía cinética en calor. Bueno, pues un híbrido la convierte en electricidad que luego te sirve para mover el coche. Lo digo siempre, lo vuelvo a decir, para mí los híbridos más interesantes son híbrido enchufable. Para mí me parece que estos sí reúnen lo mejor de dos mundos. Motor Wankel. En estos de los motores hay que reconocer, hay que ser justos, que los alemanes son unos cracks, porque
Un alemán se preguntó, ¿y hace falta que en un motor haya explosiones y cosas pesadas que suban y bajen? ¿No será mejor que todo directamente rotara desde el primer momento? Este alemán fue Felix Wankel, que pensó que había una forma mejor de hacer un motor. Y bueno, pues tuvo una idea muy buena, porque este motor tenía, hay un vídeo que lo cuenta, lo que voy a decir es que directamente es una especie de triángulo que se mueve en un cárter y las explosiones directamente producen el giro del motor. Tiene inconvenientes porque en el fondo funciona como un dos tiempos, las emisiones es difícil controlarlas, consume aceite, pero bueno, la verdad es que es un motor muy interesante. Y es un motor que en un momento dado se usó bastante, porque primero la marca NSU y luego otra marca de la que acabamos de hacer un vídeo, Citroën, lo usaron. NSU lo usó en el RO80 y Citroën lo utilizó primero en un AMI de forma experimental y luego en el Citroën GS. No tuvo mucho éxito, pero ojo, la marca que más ha defendido al Wankel y más coches Wankel ha hecho y más lo ha desarrollado ha sido Mazda. Os recuerdo que Mazda hasta hace 2 días tenía deportivos movidos por motor Wankel y otra cosa, un coche mítico que hemos hablado de muchas veces en este canal, el Mazda rotativo, que el único coche rotativo en ganar Le Mans y el primer japonés en hacerlo. Honda VTEC. Hasta que llegó el motor con el sistema VTEC de distribución variable, pues había que elegir. Tú decías, no, yo voy a hacer una distribución, ya sabéis que la distribución es lo que regula la apertura y cierre de las válvulas y todo eso, para primar que el motor tenga buenos bajos y hasta 3.000 o 4.000 vueltas vaya bien y gaste poco. O tenías que elegir y decir, no, yo quiero un motor deportivo que dé caballos y entonces voy a poner un sistema de distribución para que el motor tire arriba. Tenías que elegir hasta que llegó Honda. ¿Qué hizo Honda? Muy sencillo. Puso un sistema que a unos regímenes bajos tenía un sistema de distribución y a los altos otro. Bueno, este sistema, con diversas modalidades, lo utilizan ahora, os diría que prácticamente todas las marcas. Lo que han hecho es sofisticarlo más, porque ahora se mueve el calado de salvo de levas, lo llamaron vanos, Porsche, tiene nombres muy distintos, pero al final el sistema de distribución variable, que por decirlo de alguna forma lo inventó Honda, lo utilizan prácticamente todas las marcas. El Boxer de Mezger. Hay 2 marcas alemanas que han hecho del motor Boxer una seña de identidad. Todos sabéis de qué marcas hablo. En motos, no puede ser otra, BMW. La BMW Boxer es que, tiene más de un siglo prácticamente utilizando este motor. La otra, en coches, Porsche con su 911. Pero yo no voy a hablar del Boxer, ni del Boxer del Porsche 911. Voy a hablar de un Boxer muy concreto, porque hubo un ingeniero alemán que se llamaba Mezger, que tuvo una idea, que dijo, voy a desarrollar un bloque motor, un motor que sirva para deportivos, pero sirva también para coches de competición. Hizo un motor que iba bien en coches de calle y en coches de hasta 1000 caballos de competición. Motor downsizing. Seguro que sabéis que es el downsizing, que se aplica en ingeniería en otras cosas. Es lo de que menos es más. Pues para mí hay varios motores que representan muy bien esta tecnología. Me gusta especialmente el motor EcoBoost, que ha ganado un montón de premios, porque este motor tiene 3 cilindros, con el objetivo de que haya menos rozamiento. Tiene 1 litro de cilindrada y llega a dar hasta 100 caballos. Tiene también turbo. Es un motor que tiene un nivel de emisiones bajísimo y unos consumos mínimos. Pero es que esta técnica del downsizing ha llegado a muchos coches. Por ejemplo, ha llegado a los deportivos. Por ejemplo, ha llegado a Porsche. Porque el 718, lo miro porque a veces me confundo y digo otro número. El 718, para entendernos, el sucesor del Cayman dejó de llevar un motor 6 cilindros, generalmente atmosférico, para llevar un 4 cilindros, por supuesto Boxer turbo, con el que conseguían mayor potencia y menos consumo. Hemos hecho vídeos de motores supuestamente revolucionarios. Algunos lo tendrán que demostrar, porque hicimos de uno que tiene buena pinta, porque el Koenigsegg Free Valve tiene buena pinta, del Liquid Piston, que tiene buena pinta, pero motores pequeñitos. Hicimos un vídeo del motor in-engine, que ese fue polémico, porque algunos me disteis un poco de caña. Fue cuando me llamaron lo de viajar a la calva. Y me llamaron otras cosas. Pero el tiempo me da la razón, porque a día de hoy, de este motor, que yo sepa, no hay ninguna novedad, ¿no? El tiempo me parece que me da la razón.
Pero yo os he hablado de motores, de realidades, de motores que existen o han existido y que realmente han cambiado el mundo. Así que, bueno, pues ya sabéis que si os parece bien, os parece mal, las dos cosas me importan. Llegamos al coche del día, que he elegido un coche que para algunos le puede parecer un poquito anodino. Para mí no, yo reivindico el Fiat Croma, porque el Fiat Croma, bueno, es verdad que era, os acordáis, tenía un bastidor común con el Saab 9000, el Lancia Tema y el Alfa Romeo 164, y este parecía el patito feo. Bueno, era un coche muy bien acabado, que estaba muy bien hecho, a mí me parece relativamente bonito. Yo creo que el tiempo le ha hecho justicia y que fue uno de los primeros coches en llevar un motor con inyección directa de diésel. Bueno, era un motor que daba casi 100 caballos, que tenía unos consumos bajísimos, me acuerdo cuando lo probé, y fue un coche que nos sorprendió. Así que yo creo que se merece estar en nuestro garaje hermético. Llegamos a la mundialmente famosa sección de consultorio. Que hay novedades, os lo recuerdo, tomad nota, por favor. Mandando las consultas al email que aparece aquí abajo. Nos vais a ayudar mucho, ¿Y qué pasa con los intros? Los intros no me los mandéis al consultorio, los mandáis al correo que aparece ahora, el de intros@garajehermético.com. Os lo digo siempre también, por favor, vídeos en horizontal, publicamos los más originales, los más divertidos y los que se os oye, porque hay algunos muy bonitos pero que no se os oye nada. Y vamos ya con el consultorio, que me pregunta Sabino, bueno, una pregunta que yo le iba a titular, vuelve la burra al trigo, como decía en los pueblos de España, que si se van a prohibir los diésel. Vamos a ver, lo hemos dicho un montón de veces en este canal. ¡Claro que se van a prohibir los diésel! Habrá un momento en que solo podrán usarse coches eléctricos de pila de combustible, nucleares y cosas de esas. Pero no se van a prohibir los diésel ni pasado mañana, ni se van a prohibir antes que los de gasolina. Los diésel no contaminan más, contaminan distinto y ahora incluso menos que los de gasolina. Y otra cosa son los coches que se vendan y otra cosa es el parque. Ya sabemos que en Noruega solo se venden de diésel un 10%. Bueno, pero eso es lo que se vende, pero el parque sigue habiendo mucho diésel. Así que no me preguntéis más esto, por favor. Oriol me hace una pregunta interesante que dice, si los diésel han triunfado en competición, porque SEAT fue el primero que ganó un campeonato del mundo con un SEAT León, TDI, bueno, en Le Mans y tal, bueno, por supuesto en rallies no, pero en rallies sí, que ¿por qué no hacen deportivos con motor diésel? Por favor, Oriol, por favor. Esto no lo digas más por ahí. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en competición hay dos cosas que importan. Una, ganar. Bueno, realmente esta es la que más importa. Pero hay otra cuando es una marca, es dar una imagen de tecnología. Muchas marcas, por ejemplo SEAT, y vamos, es perfectamente razonable y defendible, pues corrió el mundial porque ganar el primer mundial con un motor diésel, pues daba a entender al público, estos saben hacer motores diésel, ganan carreras con los diésel. Pero en los coches de calle es distinto, en los coches de calle se buscan prestaciones y sobre todo sensaciones. Y hoy por hoy, lo siento, porque me gustan los diésel, según para qué, las sensaciones que da un motor de gasolina, que tiene una banda de utilización mucho más ancha y tiene otro sonido y es otra cosa, pues ¿qué quieres que te diga? En un deportivo encaja más. ¿Ha habido deportivos con motor diésel? Sí, pero a mí los deportivos me gustan, ¿qué quieres que te diga? Con motor de gasolina. Llegamos al final del vídeo, ya tiro guión. Ya hemos acabado, por fin, porque hoy llevamos un día duro. Os recuerdo que por favor nos deis, bueno, lo primero suscribíos, porque ya hemos pasado la frontera de los 360.000, llegamos a los 400.000. Hacednos comentarios, no leo todos, pero casi, y contesto un montón. Acordaros que estamos en todas las redes sociales, que os lo digo por aquí abajo todas ellas, y que los lunes hacemos un podcast de actualidad que no tiene vídeo equivalente. Y lo más importante, lo que os digo yo siempre, porque Rodrigo no dice nada, está ahí en las sombras, lo digo yo siempre, que me gustaría veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.